significado, entonces la próxima vez quiero tener el logo con los distintos significados. Y con el Ministerio de Tela en Chile, que a través del pastor Samuel y del pastor Oscar Muñoz allá en Quilpué. Probablemente le cambie también el Facebook lo que dice Ministerio de Tela Quilpué por un Ministerio de Tela Chile Quilpué, así la vamos a poner. Bueno, entonces, estamos viendo una serie del libro de Efesios, estudio 3. Yo les dije que este libro es difícil de entender, es difícil de leer. De hecho, en este libro, a Pablo entrega un montón de información que tiene que ser asimilada. Yo no digo revelación. ¿Por qué no digo revelación? Porque la revelación es personal. Yo puedo leer el libro y lo más probable es que no tenga, o lo más probable es que no necesariamente tenga revelación. La revelación es cuando mi entendimiento, mi alma, mi espíritu son capaces de comprender lo que Dios me está diciendo y se me abre un abanico de posibilidades en este entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las personas pueden leer la Biblia y no tener revelación. Entonces, cuando digo que Pablo entrega un montón de información y no digo que Pablo no hable a la revelación, es porque realmente no siempre se entiende. De hecho, el hermano Pedro, el apóstol Pedro, dice que Pablo tiene una serie de cartas, dice que entregó una serie de palabras, dice difícil de entender, pero sin doctos tuercen. Ustedes se recuerdan de que Pedro habla de eso. Entonces vamos a leer. Mire, lo primero, ¿se acuerdan que yo les estaba explicando que en reiteradas oportunidades aparece el término en él? Bueno, es súper importante que este término usted lo tenga bien asimilado, porque la idea de en él es el sustento. Dice que en él se sustenta nuestro conocimiento de Dios. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Una vez más aparece la idea de él. En él, nuevamente, también vosotros, habiendo sido oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aquí vamos a desgranar un poco los versículos. Usted ve que hay altas palabras, y de alguna manera, esto es típico del ser humano, ¿eh? De alguna manera a la gente le encanta escuchar cosas bonitas, le encantan las cosas que suenen hermosas para su sentido, le encanta escuchar cosas que le agraden, pero muchas veces no entiende. Por eso, de ahí viene la idea del populismo. ¿Qué es lo que es el populismo? El populismo es hacer que la gente, o decir las cosas que la gente quiere oír, aunque sean mentiras. ¿Eh? El populismo, y eso es muy típico de los políticos y de la gente que se mueve en esa área. El populismo es decir, yo les prometo que van a ser todos millonarios. La gente que escucha eso, vamos a hacer, y hay gente que cree esas cosas, no sabiendo que es posible que todos sean millonarios porque no hay recursos suficientes para hacerlo, ¿verdad? Pero la gente le quiere escuchar esto, o la gente quiere escuchar que cosas como, les prometo que todos van a tener la posibilidad de viajar por todo el mundo. Y no sé, eso suena bonito, nos agrada escucharlo, pero no necesariamente se puede cumplir. Entonces el populismo es, y realmente a la gente le gusta escuchar cosas que le agraden, cosas bonitas. A la gente no le gusta escuchar, por ejemplo, oye, si tú no te cuidas, no te vas a enfermar. No, yo no quiero escuchar esas palabras. Yo quiero escuchar, no, mira, tú estás súper bien. Quiero escuchar cosas que me agraden. Y la gente le arranca a eso. Entonces, a la gente le gusta el populismo, le gusta escuchar palabras que le agraden. Aquí, en el caso de los textos, hay palabras que son difíciles, que suenan bonitas. Y la gente, y yo conozco muchos creyentes que repiten textos de la Biblia porque les agrada como suenan, pero no logran comprender la magnitud de lo que está diciendo. No logran profundizar, les agrada como suenan. Y algunas veces hasta su interpretación es distorsionada. Entonces vamos a ir un poco desgranando, como dicen por ahí, el choclo, el muy popular chileno,
Yo trato de cuidarme con esas palabras porque una vez esto sale del extranjero y la gente no entiende. Vamos a empezar a desarticular, a analizar parte por parte. Dice, cada versículo de la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso desafía nuestro entendimiento. Cada versículo desafía. ¿Por qué? Porque son palabras difíciles de entender. Para entrar en la, dice, desafía nuestro entendimiento para entrar en la revelación. No digo que contiene revelación, puedo existir, la revelación es personal. La revelación es personal intransferible. Eso de la transferencia es lo que ha provocado muchos problemas al interior de las congregaciones. Porque hay personas que por alguna razón han sido impactadas por una revelación que ha llegado a su vida y quieren que toda la gente la entienda como la está entendiendo él. Y como Dios no se la ha revelado a otras personas, se producen los conflictos, porque muchas veces con este asunto de la revelación, en algunos casos, hay hermanos que quieren hacer cambios radicales en la iglesia, quieren cambiarlo todo, porque ahora entraron en un nuevo proceso de revelación. ¿Y qué pasa? Que se encuentran con una férrea resistencia, porque las demás personas no están entendiendo lo que entendió. Y la revelación no es transferible, la revelación la debe tener cada persona, porque es de Dios y es del Espíritu. Entonces nosotros lo que aspiramos es a orar para que la gente, por eso Pablo dice que él ora para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. No dice, voy a obligarlo. Pablo habla y explica las cosas, pero no trata de obligar. Entonces ahora, ¿a quién viene la revelación? ¿Sobre quién viene la revelación? Sobre el que la desea. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Revelación es correr el velo, por eso es revelación, correr el velo. Corremos el velo y vemos lo que está detrás del velo, revelar, correr el velo. Entonces cuando dice, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, la revelación viene a aquel que busca, a aquel que desea, a aquel que estudia, a aquel que le demuestra a Dios que quiere saber. Y la mayoría de los creyentes somos normalmente lectores bíblicos, más que buscadores de la Biblia, más que buscadores de la revelación. Así que, y algunas veces Dios tiene aún así misericordia y nos deja caer una revelación. Por tanto, las palabras de Pablo, como dice Pedro, son difíciles de entender. Por eso dice que algunos las tuercen. Y nosotros necesitamos que la unción nos guíe y enseñe. O sea, ¿qué es lo que es la unción? La unción es el Espíritu, veamos. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado permanecer en Él. Y este es el texto de Juan, estamos complementando lo que dice el libro de Efesios. Porque ahí hay un dibujito muy significativo, el Espíritu Santo sobre la palabra de Dios. Que el que abre, que el que la revela. Entonces, cuando dentro de los muchos nombres que recibe el Espíritu Santo, también recibe la unción. De hecho, dice aquí que dentro de las cosas que hace el Espíritu Santo es enseñarnos. Y cuando dice enseñarnos, es especialmente dar el entendimiento. No significa que nosotros necesitamos mentores y maestros. Claro que lo necesitamos. Pero el que da el entendimiento es el Espíritu, no el maestro. Pero el maestro no me abre al conocimiento y el Espíritu Santo me abre a la revelación. Porque el conocimiento sin revelación es letra muerta. Por eso usted va a escuchar artistas que no conocen a Cristo, o sea, que nunca han tenido una entrega a Jesús, nunca han aceptado a Cristo en su corazón, nunca se han identificado como cristianos, pero tienen conocimiento de la Biblia. A políticos que tienen conocimiento de la Biblia, filósofos que tienen conocimiento de la Biblia, mucha gente que tiene conocimiento de la Biblia, pero no nos enseñan o no nos, más bien dicho, no nos conta que ellos tengan revelación. De hecho, usan la palabra
de Dios para sus fines particulares. Y hay mucha gente que no tiene idea que los conceptos que vierten como una verdad son de la Biblia. Hay algunos que creen que los creó un escritor, porque los enuncia. Yo me da sorprendido escuchar a personas y leer escritos que dicen textos que dice la Biblia y que se lo atribuyen a autores. Es impresionante la ignorancia y yo no tengo ni idea, porque muchas de esas personas que están citando esos textos, yo sé lo que más me goza, como no tienen idea que son de la Biblia, ellos odian la palabra de Dios, odian la Biblia, y sin embargo empiezan a citar textos de la Biblia porque no saben que están en la Biblia, no saben que de ahí salieron. Entonces me gozo porque caen en su propia trampa, pretenden ignorar a Dios. Entonces el mentor, el maestro me da conocimiento y el Espíritu Santo me trae la revelación de ese conocimiento. Entonces la unción misma me enseña. Cuando dice que no tenéis necesidad que nadie nos enseñe, no significa que nosotros necesitamos maestros, porque hay algunos creyentes que llegan a ese punto donde ya se fanatizan y desprecian a todo ser humano que les pueda guiar y mentorear. Y el Señor comisionó a apóstoles y a sus discípulos a enseñar. Si no, no le habría dicho en la gran comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, si no fueran necesarios. O sea, por eso aquí aclaro, porque yo he escuchado creyentes que desprecian a los maestros, desprecian al maestro que ha puesto la Señora, porque dicen, no, es el Espíritu Santo el que me enseña, el que me guía. Sí, el Espíritu Santo lo que hace es traerme a la revelación del conocimiento, pero muchas veces yo necesito los maestros o la lectura para que yo pueda tener ese conocimiento. Hermanos, muchas veces se producen muchos daños en la Biblia, en la iglesia por falta de humildad. La falta de humildad. Cuando yo no entiendo bien las cosas, con esas posiciones radicales que no están justificadas en la Biblia, sino que están justificadas en la pura mente. O digo yo, personas que dicen, no, yo no necesito ningún maestro, no quiero saber de ningún maestro. Efesios 1:11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nuevamente aparece esta pequeña pero tremenda y significativa palabra en, que sabemos que implica sustentado en el sujeto que acompaña a él. En él, en Jesucristo. Este versículo dice que en Jesucristo tuvimos herencia, por lo cual somos herederos, y la herencia solo puede ser efectiva con la muerte. Una persona no puede heredar en vivo, aunque se le puede entregar, se le puede traspasar, pero eso ya no es herencia, es traspaso. Hay gente que dice, voy a entregar mi herencia en vida a la persona, no, le está traspasando bienes, como en el caso del hijo pródigo. Dame la parte de la herencia que me corresponde, entonces él es un traspaso. Pero la herencia se hace efectiva con la muerte. Entonces, y eso nos lleva a una pregunta muy interesante. Al morir Jesucristo, ¿qué heredamos? ¿Usted tiene claro qué heredó? Cuando hablamos de la herencia de los santos y la herencia que vamos a tener y la herencia que tuvimos con la muerte y después de la resurrección, ¿qué estuvimos? ¿Qué es? La Biblia se explica por sí misma, dice, al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado. Entonces aquí empieza a aplicar la herencia. ¿Cuál es la herencia? Dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. La primera parte de la herencia es el fin del poder de las tinieblas, del poder del diablo sobre nosotros. Y trasladado al reino de su amado Hijo, somos parte. ¿En quien tenemos redención? Por su sangre. ¿Qué tenemos de herencia? El perdón de pecado, la redención. Entonces somos salvos. La herencia más grande que nos dejó Cristo con su muerte es la salvación. Sin muerte no hay salvación. Sin muerte no hay salvación. Sin resurrección no hay esperanza. O sea, la muerte de Jesucristo nos trajo la salvación y su resurrección la vida eterna. Porque si Jesús no hubiese resucitado, habríamos sido perdonados nuestros pecados, pero no vida eterna. La resurrección nos trajo vida eterna. Voy a volver a repetirlo. ¿Qué heredamos? Lo que dice ahí.
el ser librado del poder de las tinieblas y trasladado al reino del Señor, y de tener redención y el perdón de pecado. Heredamos el perdón de pecado. Al heredar el perdón de pecado es muy grande, porque además fuimos adoptados como hijos, heredamos retomamos, porque ya éramos hijos, y perdimos esa condición de hijo al desobedecer. Fuimos redimidos por Dios y ahora somos aceptos en el amado. O sea, nos trajo a su reino nuevamente como hijo pródigo. Nos trajo al reino de Dios. Entonces la herencia es que nos libró de la potestad de las tinieblas, nos perdonó nuestros pecados y nos trajo a su reino y nos dio la esperanza de una vida después de la muerte. Entonces eso hemos heredado. Y más, hay muchas otras cosas más, porque la Biblia dice que somos herederos con Cristo y coherederos. Coherederos. Entonces, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es muy interesante, es un concepto muy amplio, hermano. Después pasaríamos mucho tiempo tratando de comprender muchas cosas, pero estamos yendo al punto. ¿Qué heredamos? Heredamos estas cosas que dice Colosenses. Y hay otros textos más que hablan más de más. También nuevamente se habla de que habiendo sido predestinado, pero nuevamente señala que lo que se predestinó es la obra de salvación en Jesucristo, en conformidad como su voluntad lo había asignado con anticipación. ¿Qué se predestinó? Lo que tenía un destino previo era lo que el ministerio de Jesucristo, la muerte y la resurrección. Mire, veamos el texto. Dice, en él, así mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados. Tuvimos herencia, ya vimos lo que era herencia. Siendo predestinado conforme al propósito. El predestino del que hace todas las cosas según el destino de su voluntad. Conforme al propósito eterno de Dios que reúne todas las cosas en Cristo. O sea, lo que se predestinó no es la persona para ser salva o para ser condenada, sino que lo que se predestinó es el plan de Dios. Tenía un destino, el plan de Dios tenía el destino bien predeterminado, la muerte y resurrección de Jesucristo, que iba a traer salvación, el plan, y todos los que se acoplaron a ese plan iban a ser salvos, pero el plan ya estaba, tenía un destino previo. Por eso Jesús, cuando da la vuelta del caballo, sabe que ese es su destino, sabe que para allá va. Cuando Pedro lo trata de persuadir que no vaya a morir, él le dice, aparte de mí, Satanás, porque vas a todas las cosas del hombre, no a las cosas de Dios, porque ese es mi destino. Para eso vine, dice Jesús, para eso vine, a morir. Entonces tenía claro, o sea, eso es lo que está en juego. Por eso yo quiero que usted lo entienda bien, porque esto ha traído tormento a mucha gente diciendo, pero ¿cómo? O sea que las personas que yo amo están condenadas porque no fueron predeterminadas para salvación. No. Lo que se predeterminó fue el plan y todo aquel que se acoge a ese plan. Ahora, no voy a entrar en cuestiones filosóficas, pero pastor, Dios sabe quiénes se van a salvar y los que no se van a salvar. Yo no entro en eso. No entro en eso porque tal vez Dios sepa todas las cosas, sabe cómo van a reaccionar las personas en el presente y el futuro. Pero lo que yo digo es que la puerta está abierta y gracias a Dios yo no soy Dios. Él sabrá cómo cada persona tuvo su elección, tuvo su oportunidad aquí en la tierra. Vamos al texto siguiente. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que permanentemente esperábamos que... Usted se da cuenta que hay un montón de conceptos que son difíciles de comprender. Dice, bueno, fuimos predestinados de conforme a su voluntad, a fin. Todo lo que dice anteriormente dice que tiene como fin, ¿verdad? Todas las cosas que hizo Dios, dice, mire, en él, de hecho, yo ya estoy partiendo del versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es su voluntad actuando, el designio, dice, mi voluntad designó esto. Entonces dice, ¿para qué? O sea, todo ese plan que hizo Dios, ¿para qué? O sea, ¿por qué lo hizo así? El para qué ya sabemos, el propósito ya lo sabemos, pero ¿por qué lo hizo así? ¿Por qué lo hizo así? No lo hizo de otra manera. Aquí ya no estamos hablando del propósito, estamos hablando de la forma. Entonces, en este versículo dice que las formas se hicieron con el propósito de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Dios. Alabar su gloria. ¿Quiénes van a alabar su gloria? ¿Quiénes van a alabar su gloria? Nosotros somos el destinatario.
Nosotros somos el motivo por el cual van a alabar a Dios. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a alabar a Dios por nosotros? Partiendo de nosotros mismos, ¿sí? Pero también todo el coro celestial, todo las criaturas creadas por Dios, que no sabemos cuántas son, querubines, serafines, todos, van a alabar la forma en que Dios hizo las cosas, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, los que primeramente esperamos en Cristo. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros, desde habernos creado como habernos redimido, es un motivo de alabanza de su gloria, ya que en cada paso de la historia de la humanidad se ve manifestando la gloria de Dios. Entiéndase aquí como gloria de Dios la manifestación de la presencia de Dios o la marca admirable que Dios deja en todo lo que crea. ¿Qué es lo que es la gloria? Dice, la tierra está llena de su gloria. ¿Qué significa? Lo impactante, y eso, por eso digo, cuando hablamos de la gloria, porque la gente, cuando hablamos de gloria, las personas tienden a pensar como luces, como fuego, como algo que brilla, porque es lo que más nosotros hemos vivido. Pero ¿qué es lo que es la gloria de Dios en sí mismo? Es la presencia manifiesta de Dios, cuando Dios manifiesta su presencia. Hay gente que ha habido momentos de gloria cuando Dios ha tocado su vida y ha sentido esa presencia tan profunda. Hay algunos que han sido llevados al tercer cielo, hay algunos que han vivido situaciones espirituales que dicen, oh Dios, ¿por qué no quiero volver a la tierra? Oh Dios, cosas así. O sea, es la presencia manifiesta de Dios. Eso es la gloria. Y cuando la presencia de Dios se manifiesta en una persona, esta queda con una marca y no puede nunca más volver a ser la misma. Por eso la Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria. Quiere decir que cada vez que la presencia de Dios se hace manifiesta en nosotros, nosotros no podemos volver a ser. No podemos pensar igual. Incluso nuestras creencias religiosas, que es lo que me pasó a mí, por lo cual fui formado. Cuando la manifestación de la presencia de Dios vino a mí, toda mi estructura religiosa se vino abajo. ¿Por qué? Porque yo no podía seguir pensando lo mismo, porque la evidencia de esa gloria es importante. Entonces, la gloria como tal es la presencia manifiesta de Dios. Ahora, puede ser con un fuego en una montaña, puede ser con un silbo apacible, puede ser como Dios quiera manifestarse. No necesariamente tiene que ser brillo. Entonces, también de repente podemos ver en la transfiguración que se veían las figuras tan resplandecientes. Es una forma de poder relatar lo que está pasando, pero la gloria de Dios es su presencia manifiesta. La gloria de Dios es la presencia manifiesta de Dios. Entonces, en este caso dice que fuimos para alabanza de su gloria, a fin de Leo de Norte, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. O sea, lo que Dios hizo en nosotros es glorioso. ¿Qué es lo que hizo en nosotros? Esto. Primero, nos creó, nos redimió, no nos desechó. Después que pecamos, después que el hombre pecó, no nos desechó, sino que nos redimió. Sorprendente, porque no lo hizo con el diablo y sus ángeles. Al diablo y sus ángeles, en su rebelión, no les dio la oportunidad de ser redimidos. Ellos no estaban sujetos a redención. No, como nosotros, a nosotros nos redimió, siendo muy inferiores. Nos redimió. ¿Qué otra cosa hizo Dios por nosotros? Dice, y es un motivo de alabanza de su gloria, eso es glorioso. De hecho, con lo que usted mira una montaña, mira una flor, mira una planta, mira el río, mira lo que está creado y usted se admira. Es admirable lo que Dios creó, es sorprendente, usted dice, es glorioso, es algo que traspasa todo lo normal, como esas montañas que están detrás de ahí mío, el río que está ahí, todo es maravilloso. Entonces usted mira la creación, por eso la Biblia dice que
que la tierra está llena de su gloria. Bueno, entonces dice que a fin de que de todo ese plan, toda esa cosa, ese plan predestinado, todo lo que hizo Dios, le dice a fin de que seamos nosotros para la alabanza de su gloria. El 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. En este versículo aparece 2 veces más la palabra en él. También nos muestra con mucha precisión y claridad el plan de salvación de Dios para nosotros. Lo primero que tenemos que entender que este plan está fundamentado en Jesucristo y que tiene como primer paso el haber oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación. Por eso es muy importante el anunciar el evangelio a las personas, porque el oír es el primer paso que lleva a la salvación. Oír es el primer paso. Entonces, oyendo oído, el oír no significa entendimiento ni aceptación, pero es el primer paso. Dice que no van a creer si no oyen. Entonces vamos. El segundo paso es el de creerlo. O sea, oí y después creo, lo cual es totalmente subjetivo, ya que solo Dios y la persona sabe quién creyó de verdad y de todo corazón. Nosotros no podemos saber, esa persona creyó de todo corazón, no lo sabemos. El creer en el evangelio no solo es un acto de fe, sino que dado que hay hechos del relato del evangelio que están más allá de lo natural y lo físico, por lo que se necesita de alguien que pueda traspasar la barrera de lo mental, de lo intelectual, para que de una manera milagrosa nuestra alma reconozca la veracidad del evangelio. Y ese alguien es el Espíritu Santo. Para creer en el evangelio no basta con haberlo oído. Se necesita alguien que nos lleve que nos dé sustento, que hable a nuestra alma, a nuestro espíritu, que las palabras que hemos oído son verdad. Son verdaderas. ¿Quién nos da testimonio de la veracidad de la palabra de Dios? Es el Espíritu Santo. O sea, necesitamos del Espíritu Santo también. O sea, para que usted entienda, si yo le hablo en una manera natural, totalmente natural, de un tipo que murió hace 2000 años en una cruz y que a través de él tiene salvación, usted no se va a creer ese cuento ni a callar, ni a que lo estén golpeando. Entonces, pues eso no es posible creer. Entonces, ¿cómo es posible que creamos? Porque detrás de eso hay alguien que es el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que Él convence de pecado, justicia y juicio. Es el Espíritu Santo que actúa en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro espíritu para poder comprender la magnitud de estas palabras. Si el Espíritu Santo no estuviera, no habría gente que creyera en nada. Porque una vez que se fue Jesucristo, es el Espíritu Santo el que hace la obra. Nuestra alma. Un sello puede ser utilizado como una marca de identidad, ¿verdad? Los productos que usted compra una vez vienen con un sello de la marca, esta es una marca de identidad. El sello puede ser una marca de propiedad. Una vez a los animalitos los marcan, los sellan con un sello, para decir a qué le pertenece, o de inviolabilidad. O sea, el sello, ahí estamos viendo los sellos antiguos que usaban un material para pegar, sellar una carta o algo, y quedaba puesto el sello y para poder abrir hay que romper ese sello. Una vez roto estaba violado el sello. Entonces el sello puede ser una marca de identidad, de propiedad o de inviolabilidad, dentro de muchas cosas más, de los sellados, hasta que el legítimo dueño pueda abrir el sello para reconocer su contenido. La Biblia dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, no por el Espíritu Santo. Mire, dice, y habiendo creído, en el último parte dice, en él fuiste sellado con el Espíritu de la promesa.
Entonces, a la Biblia dice que fuimos sellados con el Espíritu. Hay cosas que hace el Espíritu en nosotros y hay cosas, por ejemplo, el Espíritu nos guía a toda verdad, a toda palabra, a todo conocimiento. Hay momentos que el Espíritu actúa él, el Espíritu es una persona, el Espíritu Santo es una persona. Hay momentos que el Espíritu Santo es el elemento y hay momentos que el Espíritu Santo es el que acciona. Y aquí dice que el Espíritu Santo, que fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se constituye en un sello. El Espíritu Santo es una persona que realiza muchas funciones. Y cuando un creyente cree en el Evangelio y viene a él para permanecer en él, lo sella, lo marca. Le da una identidad, una marca que lo va a identificar cuando venga el Señor. Cuando vengan los ángeles a separar los que son de los que no son. Como los ángeles, cuando el Señor dijo, cuando explica que dice que va a enviar a sus ángeles a recoger a todos sus escogidos, ¿cómo van a saber los ángeles quién no? A través del ser. Dice que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posición escogida para la alabanza de su gloria. O sea, el Espíritu Santo es la zarra, digamos. Según el diccionario de la RAE, la palabra arras significa una prenda o señal entregada como garantía en algún contrato o concierto. O concierto no tiene que ver con cántico, ni concierto es concertación, algo que se concertó, ¿verdad? Algo que se hizo, que se acordó. Entonces, la RAE dice que la palabra significa una prenda o señal entregada como garantía. Aquí está hablando que la prenda o señal es el Espíritu Santo. Esta prenda es el que se puso en nosotros como garantía de lo que hayamos querido de la salvación, es el Espíritu Santo. Por lo cual el Espíritu Santo se convierte en nuestra garantía viviente de nuestra herencia de salvación hasta el día en que se concrete el momento de nuestro encuentro con el Señor. Nosotros somos salvos. ¿Salvos de qué? De la condenación eterna. Pero ahí no hay juicio. Aún no hay juicio, aún estamos viviendo. Pero va a llegar el día en que nosotros necesitamos, primero, un abogado, que es Jesucristo, y segundo, una garantía de que lo que hicimos ahora nos va a permitir superar el juicio exitosamente. Y que vamos a ser salvos, redimidos. Bueno, dice, hasta el día en que se concrete el momento de nuestro encuentro con el Señor, donde será efectiva la herencia aquella, nuestra salvación y todo lo que ella trae. Porque nuestra salvación trae otra cosa. O sea, nosotros no somos salvos para permanecer inertes o para permanecer como un trofeo en una estantería de Dios. Nosotros fuimos salvos con un propósito, de estar junto a Cristo y de ejercer una actividad y de actuar en esta nueva creación. Dios nos va a dar en la nueva creación que viene por delante lugares de acciones, con un nuevo cuerpo, con una nueva vida, con una nueva forma. Nos va a dar lugares. Estamos aquí en la tierra cumpliendo el propósito de Dios, preparándonos para lo que viene, según lo que dice la Biblia. Entonces, por eso dice, la salvación no trae solamente el estado. A mí me sorprenden algunos hermanos, algunos hermanos que creen que son salvos para ser parte de un coro angelical por la eternidad. O sea, hay hermanos que creen que vamos a estar cantando toda la eternidad. Y que eso es todo lo que vamos a hacer. No, hermano, vamos, eso no es así. Fuimos salvos porque Dios tiene una nueva creación. Lo ha explicado de distintas maneras, que tiene algo, o sea, tiene algo preparado para nosotros, actividad, un trabajo, algo que dentro de su universo, que Él quiere que seamos partícipes de las labores de Él. Él quiere que seamos partícipes de las labores de Dios. Quiere que seamos partícipes. Y algunas veces también seamos partícipes de la obra creadora de Dios. O sea, no como creadores, sino como parte de lo que Dios quiere hacer. Entonces, a mí me entusiasma mucho esa idea. A mí me llena de una gran expectativa saber que Dios tiene un trabajo para mí. Porque, no sé, pues a lo mejor hay personas que tienen una entropía muy baja, que
que lo único que quieren es estar durmiendo todo el día. A lo mejor para ellos la expectativa de no hacer nada todo el tiempo genera algo muy interesante, pero para los que somos más inquietos, el hecho de no hacer nada es algo terrible. Por eso, pero gracias a Dios no es lo que Dios nos prometió. E incluso, acuérdense lo que dice Dios. Dice que quítenle, acuérdense que dice quítenle al que le dio una moneda, la moneda, y dásela al que tiene 5. ¿Para qué? Para que siga produciendo. O sea, Dios nos va a poner en niveles de responsabilidad conforme rendimos, ¿verdad? Y dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. O sea, esto es una prueba, hermano. Si nosotros estamos siendo probados en nuestra fidelidad. Y dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Significa que cada momento de nuestra vida, conforme a las asignaciones espirituales y materiales que nos ha dado Dios, Él espera que rindamos, que seamos fieles, ¿verdad? Y dice que somos administradores de los misterios de Dios. Tenemos muchas cosas en las manos. Muchas cosas en las manos que Dios nos ha dado y que espera fidelidad. Y conforme a eso, dice que a cada uno, Pablo dice, incita, a cada uno se le dará conforme a su obra. Las obras determinan los premios. Las obras determinan los castigos. Y eso insiste la Biblia. Las obras determinan lo que va a pasar en el futuro. Las obras. Pero Cristo y su muerte y su resurrección y el creer en Él determina nuestra salvación. Sigamos, punto adelante. Bueno, ahí dice, hasta el día en que... Y ahí nosotros estaríamos terminando el versículo 14. Vamos a seguir dándole, pero por ahora vamos a parar aquí